Lo que está a punto de suceder es una historia desgarradora a tal punto que ni la doctora Polo se imaginaba. La sala estaba en completo silencio cuando la mujer cruzó las puertas. Vestía un traje sencillo, nada llamativo, pero su rostro delataba la carga de un secreto demasiado pesado para llevarlo en soledad. Sus pasos eran lentos, como si cada movimiento arrastrara cadenas invisibles. Frente a ella, la expectante mirada del público, la atención de todos fija en una historia que parecía imposible de creer. Una madre acusada de haber vendido a sus propias hijas. El murmullo se extendió como una ola en la sala, un eco de incredulidad mezclado con rabia. Nadie podía concebir que alguien que dio vida, que protegió en su vientre a dos pequeñas criaturas, pudiera convertirlas en mercancía de intercambio. Y sin embargo, ahí estaba ella, enfrentando la justicia de la palabra, la justicia del juicio público. La mujer, de nombre Mariana, respiraba con dificultad. Había pasado noches enteras sin dormir, acosada por la memoria de cada instante, por el sonido de los llantos de sus hijas, por el recuerdo de las manos frías que se las llevaron, manos ajenas que las arrancaron de sus brazos bajo su consentimiento. El tribunal improvisado, liderado por la firme y contundente voz de la autoridad, no necesitaba demasiado para percibir la tormenta que habitaba dentro de ella. Pero lo que estaba en juego no era solo su culpa, sino el destino de dos menores que habían sido tratadas como si fueran un bien negociable, dos vidas inocentes cuya infancia había sido marcada por una decisión irreparable. Cuando se le pidió que hablara, Mariana bajó la cabeza. Su voz salió entrecortada, temblorosa, como si cada palabra rasgara su garganta. Yo no tuve otra opción, murmuró, intentando sostenerse sobre su propia versión de los hechos. El público reaccionó con un murmullo aún más intenso, mezcla de indignación y desprecio. ¿Cómo podía una madre excusarse de algo tan monstruoso con una frase tan frágil? Pero detrás de esas palabras había una historia que se retorcía entre el dolor y la miseria, una cadena de decisiones que la habían arrastrado al abismo. Según los testimonios recogidos, Mariana había vivido años de pobreza extrema. Perdió a su esposo en circunstancias misteriosas y nunca se recuperó de esa pérdida. La soledad y la falta de recursos la fueron hundiendo en un círculo de desesperación. Las facturas se acumulaban, la comida escaseaba, y los llantos de sus hijas se volvían insoportables, no por el sonido en sí, sino porque cada gemido le recordaba lo incapaz que era de darles un futuro digno. Entonces apareció la tentación, disfrazada de oportunidad. Un hombre se acercó a ella con la promesa de resolverlo todo, dinero inmediato a cambio de lo más preciado que tenía. Mariana dudó, pero la desesperación es un monstruo que consume la razón. Y un día, entre lágrimas y rabia, aceptó. La transacción se llevó a cabo en la penumbra de una noche sin estrellas. Mariana recordó con detalle cómo ese automóvil se detuvo frente a su puerta, cómo las sombras de dos figuras descendieron del vehículo, cómo ella cargó a las niñas con manos temblorosas, entregándolas como si fueran un paquete más. Sus hijas lloraban, llamándola, estirando los brazos hacia ella, sin comprender que su madre estaba renunciando a ellas. Esa escena la perseguía como un castigo eterno. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba sus voces quebradas, veía sus pequeños cuerpos alejándose, y sentía el vacío helado que la consumía. El tribunal la escuchaba sin pestañear. Algunos espectadores no podían contener las lágrimas, otros, en cambio, la miraban con odio, como si quisieran condenarla ahí mismo, sin derecho a defensa. La autoridad le preguntó directamente, ¿es cierto que usted recibió dinero por sus hijas? Mariana, con el rostro bañado en lágrimas, asintió. El silencio se hizo aún más pesado, como una losa imposible de mover. Esa confesión no dejaba espacio para dudas. Era culpable, y lo sabía. Pero la historia no terminaba ahí. La investigación reveló que las niñas habían sido llevadas a un lugar desconocido. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido con ellas después de aquella noche. Fueron víctimas de una red de tráfico. Fueron entregadas a familias que las deseaban como hijas legítimas. Las posibilidades eran múltiples, y cada una resultaba desgarradora. Lo cierto es que desde ese instante, el destino de las pequeñas se convirtió en un misterio, y la culpa de Mariana en un peso insoportable.
El ambiente en la sala era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mariana se desmoronó en pleno juicio, cayendo de rodillas, suplicando perdón, repitiendo una y otra vez que no era una mala madre, que lo hizo porque no veía otra salida. Pero sus palabras eran dagas que se clavaban en la conciencia de todos. Porque más allá de las razones, más allá de la miseria y la desesperación, había una verdad imposible de ocultar. Había convertido el amor maternal en un contrato, la vida en mercancía. La autoridad golpeó la mesa con fuerza, exigiendo silencio en la sala. El eco retumbó en cada rincón, recordando que el juicio debía seguir un orden. Entonces, con la voz firme y un tono cargado de indignación, declaró: aquí no solo se está juzgando a una madre. Aquí estamos enfrentando el reflejo de una sociedad que permite que la desesperación llegue a estos extremos. Pero jamás, jamás habrá justificación suficiente para vender la sangre propia, para ponerle precio a la inocencia de un niño. Las palabras hicieron estremecer a todos, y Mariana se desplomó aún más, consciente de que ninguna defensa podría borrar lo que había hecho. El capítulo cerró con un aire de incertidumbre, con las preguntas flotando en el ambiente: ¿dónde están las niñas? ¿Podrán ser rescatadas? ¿Recibirán justicia? Mariana, hundida en la vergüenza y el dolor, sabía que aunque el veredicto de la autoridad sería duro, el peor castigo era el que ella ya cargaba en su conciencia: haber traicionado el vínculo más sagrado de todos, el de una madre con sus hijas. Y en medio de la tensión, lo único que quedó claro fue que aquel caso jamás se olvidaría, porque había tocado lo más sensible de la condición humana: la capacidad de amar, y la capacidad de destruir. El eco de las últimas palabras aún resonaba en la sala cuando Mariana fue conducida a un costado, con el rostro desencajado y los ojos hinchados de tanto llorar. La confesión había dejado una cicatriz en cada persona presente, pero lo más doloroso era el silencio sobre el destino de las niñas. Dos pequeñas desaparecidas en un mundo donde la inocencia no siempre sobrevive. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, como si cada respiro de los presentes cargara la pregunta que todos temían hacerse en voz alta: ¿estaban vivas? La autoridad, con la mirada firme, pidió que ingresara el siguiente testigo. De inmediato, un hombre de traje oscuro se acercó al estrado. Su paso era seguro, su mirada directa. Era el investigador privado contratado para seguir el rastro de las niñas. Traía consigo una carpeta gruesa, llena de papeles, fotografías y documentos que parecían pesar más que cualquier sentencia. Al abrirla, el ambiente cambió. Todos contuvieron la respiración, como si el destino de esas dos pequeñas fuera a revelarse en ese instante. El investigador relató cómo había seguido las huellas de la transacción. Mariana, en su desesperación, había aceptado dinero de un intermediario. Ese hombre, a su vez, trabajaba para una red que ofrecía a los niños a familias dispuestas a pagar sumas exorbitantes por una adopción, sin papeles, sin procesos legales, sin garantías. Una práctica tan oscura como común en rincones donde la ley se dobla al peso del dinero. Al mencionar esas palabras, un escalofrío recorrió la sala. El público se removía inquieto, incapaz de permanecer inmóvil ante semejante atrocidad. Las niñas fueron vistas por última vez en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, explicó el investigador, mostrando una fotografía borrosa de dos pequeñas con mochilas desgastadas. De ahí fueron trasladadas en un vehículo sin placas hacia un destino desconocido. Mariana rompió en un grito desgarrador, un alarido que llenó la sala de un dolor imposible de describir. El recuerdo de esa noche volvió con fuerza, como un látigo que la azotaba sin piedad. Nadie podía ya escapar de la crudeza de los hechos. Esa madre había entregado a sus hijas a un vacío del que quizá nunca saldrían. La autoridad la encaró con dureza. ¿Comprende usted lo que ha hecho? Entiende que puso a sus hijas en las garras de un monstruo del que pocas víctimas regresan. Mariana, temblando, asintió entre sollozos. Sí, lo entiendo, y lo odio cada día, respondió, su voz quebrada como cristal a punto de hacerse polvo. Pero esa respuesta no calmó la indignación. Al contrario, incendió aún más los corazones de quienes escuchaban. El investigador continuó:
había indicios de que las niñas no fueron entregadas a una sola familia, sino separadas. Una enviada a un país extranjero, la otra, posiblemente retenida en un orfanato clandestino donde los niños eran seleccionados como si fueran objetos en un escaparate. Esa revelación hizo que el público estallara en gritos de horror. Separar a dos hermanas, romper no solo su vínculo con la madre, sino entre ellas mismas, era una crueldad que superaba los límites de lo imaginable. Mariana se desplomó en su asiento. El peso de esa noticia era insoportable. Había cometido un pecado irreparable, pero jamás imaginó que sus hijas también serían separadas. Ellas siempre estuvieron juntas, siempre. No pueden hacerles eso, repetía una y otra vez, como un rezo inútil. Pero el daño ya estaba hecho. En ese instante, la autoridad golpeó la mesa con fuerza, imponiendo silencio. Su voz tronó con la contundencia de un martillo. Aquí no hay cabida para excusas. Usted, señora, con sus propias manos abrió la puerta a este infierno. Y mientras tanto, dos niñas inocentes viven en carne propia el precio de su debilidad. El público aplaudió con furia, como un rugido colectivo que exigía justicia inmediata. Mariana lloraba desconsolada, consciente de que el odio ya no solo venía de afuera, sino de sí misma. La sala parecía un campo de batalla entre la compasión y la condena. Algunos espectadores murmuraban que la pobreza y la desesperación pueden cegar a cualquiera. Otros, más implacables, decían que ni la miseria más cruel justifica vender la sangre propia. La tensión era tal que el aire parecía cortarse en pedazos. El investigador, con tono grave, explicó que había una posibilidad, aunque remota, de rastrear a las niñas. Una pista llevaba hacia una red de contactos en Centroamérica. Otra señalaba a una pareja sin hijos, con recursos económicos, que buscaba desesperadamente adoptar a cualquier precio. Esa dualidad, ese destino incierto, mantenía viva la esperanza y, al mismo tiempo, la angustia. La autoridad miró fijamente a Mariana y lanzó la pregunta que todos querían escuchar. Si las encontráramos, si sus hijas aparecieran, ¿usted cree merecer volver a verlas? La pregunta cayó como una bomba. El público contuvo la respiración. Mariana, con los ojos enrojecidos, apenas pudo articular palabras. No sé si lo merezco, pero las necesito, son mi vida, y aunque me odien, quiero pedirles perdón. Su confesión arrancó lágrimas a algunos, pero indignación a muchos otros. Porque la herida que había abierto era demasiado profunda. El tribunal avanzaba entre acusaciones, verdades y emociones desbordadas. El caso ya no era solo un juicio contra una madre, era un espejo de la crudeza del mundo, la pobreza que devora, la codicia que compra, la inocencia que se pierde. El público lo sabía, lo sentía en carne propia. Ese día nadie salió ileso. La sesión concluyó con una promesa. El investigador seguiría las pistas para encontrar a las niñas. La autoridad, antes de dar por terminada la audiencia, lanzó una sentencia moral que resonaría por mucho tiempo: este caso no está cerrado. Porque mientras dos niñas sigan desaparecidas, ninguna palabra, ningún arrepentimiento, ningún juicio será suficiente. Aquí no solo se trata de justicia. Aquí se trata de rescatar lo que queda de la inocencia perdida. Mariana fue retirada de la sala entre llantos y gritos del público. Algunos le escupían insultos, otros simplemente la miraban con compasión amarga. La mujer avanzaba tambaleante, sabiendo que su vida estaba rota y que el perdón, si alguna vez llegaba, no sería en este mundo. El eco de sus pasos quedó grabado en cada rincón de aquel tribunal improvisado, recordando a todos que lo que habían presenciado no era una simple historia, sino una tragedia real que tocaba fibras demasiado humanas, la desesperación, el error y la culpa eterna. La incertidumbre reinaba. Afuera, la prensa esperaba ansiosa. Adentro, los rostros seguían pálidos, las emociones a flor de piel. Y en el aire, una sola pregunta sin respuesta: ¿dónde están las niñas? La sala volvió a llenarse al día siguiente con una energía aún más densa que antes. Todos sabían que lo que estaba en juego ya no era solo la condena moral de una madre, sino la vida y el paradero de dos niñas desaparecidas.
El público aguardaba expectante, las cámaras listas, y el murmullo general se apagó cuando la autoridad ingresó con paso firme. En su mirada había algo distinto, no solo indignación, también la carga de un caso que estaba escalando más allá de lo habitual. El ambiente se sentía como si la verdad estuviera a punto de salir a la luz, aunque todavía nadie sabía hasta qué punto podría soportarla. Mariana fue conducida nuevamente hasta el centro de la sala. Sus ojos hinchados, el cabello en desorden y las manos temblorosas revelaban que había pasado la noche sin descanso. Su cuerpo parecía más pequeño, más frágil, como si el peso de la culpa y el temor de perder a sus hijas para siempre la estuviera consumiendo lentamente. No miraba a nadie, solo el suelo, incapaz de sostener la mirada de un público que la juzgaba con una mezcla de odio y desprecio. El investigador regresó con nuevas pruebas. Su carpeta ahora estaba más llena que nunca, con documentos, fotografías y testimonios frescos. Su voz sonó firme cuando relató que había seguido una pista importante. Según los registros, una de las niñas había sido trasladada a un país vecino a través de documentos falsificados, mientras que la otra había sido retenida en un refugio clandestino utilizado como fachada para la trata de menores. La sala estalló en un murmullo de horror. La gente no podía creer lo que estaba escuchando, y las expresiones de indignación crecían como un incendio imposible de controlar. El investigador relató con detalle el hallazgo de una vivienda en la que supuestamente habían tenido a varias niñas. En la descripción de los sobrevivientes aparecía una pequeña que coincidía con la edad y rasgos de la hija mayor de Mariana. La multitud contenía la respiración al escuchar cada palabra. La escena pintada era desgarradora. Habitaciones estrechas, camas metálicas, niños vigilados día y noche, sin derecho a salir. Esperando ser entregados a cambio de dinero. Mariana gritó desesperada. No, no, no. Eso no puede ser. Ellas no merecen eso. Su voz quebrada llenó la sala de un eco que heló la sangre de todos. Intentaba negar la realidad que había provocado, como si con sus gritos pudiera revertir el daño. La autoridad la interrumpió con voz cortante, exigiendo silencio y recordándole que sus lágrimas no cambiarían lo sucedido. De pronto, un testigo inesperado fue llamado. Era una mujer de rostro endurecido, de mirada cargada de resentimiento. Al presentarse, dijo ser vecina de Mariana. Su testimonio levantó una nueva ola de indignación. Declaró que había visto, en varias ocasiones, al hombre que llegó aquella noche del intercambio rondando por la casa semanas antes de que Mariana entregara a las niñas. La vecina relató que había intentado advertirle, que sospechaba de las intenciones de aquel sujeto, pero Mariana no solo la ignoró, sino que la echó de su casa, diciéndole que no se metiera en sus asuntos. La sala reaccionó con un estallido de voces, algunas cargadas de rabia, otras de incredulidad. El testimonio dejó en evidencia que Mariana había tenido advertencias y aún así avanzó con su decisión. Ella, entre sollozos, intentó justificarse. No sabía qué más hacer, pensé que era la única salida, pensé que ellas estarían mejor que conmigo. Pero las palabras eran dagas que perforaban cada rincón de la sala. El investigador añadió otro dato inquietante. Había recibido un informe confidencial de las autoridades extranjeras. Según el reporte, la niña menor había sido vista en compañía de una pareja que intentaba cruzar la frontera con ella. El intento falló, pero la niña desapareció poco después de que los oficiales la retuvieran. Nadie sabía a ciencia cierta si había sido devuelta al refugio clandestino o si había sido entregada a otro grupo. Esa incertidumbre era como un cuchillo girando en la herida. El público se agitaba con cada nueva revelación. Algunas personas lloraban, otras gritaban exigiendo justicia inmediata. La tensión era tan grande que parecía que en cualquier momento alguien del público se levantaría a increpar directamente a Mariana. La autoridad, consciente de ello, golpeó la mesa con firmeza y ordenó silencio absoluto. Entonces se produjo un momento inesperado. El investigador presentó un audio filtrado de una llamada interceptada. En ella se escuchaba la voz del intermediario, negociando el precio de una de las niñas con un acento extranjero. La sala quedó en shock. El audio confirmaba que las hijas de Mariana no habían sido entregadas a una familia que las amara, sino a una red oscura de compraventa de menores.
Mariana se llevó las manos al rostro y gritó con desesperación, cayendo al suelo de rodillas, mientras el público reaccionaba con un estruendo de indignación. La autoridad, con la voz cargada de furia contenida, se dirigió a ella: usted no solo traicionó a sus hijas, las entregó directamente a una maquinaria que se alimenta del dolor, de la inocencia robada, de los gritos de los que nunca regresan. ¿Se da cuenta del infierno al que las condenó? Las palabras fueron tan duras que Mariana se desplomó aún más, sollozando sin control, implorando una y otra vez perdón. Pero nadie en la sala parecía dispuesto a escuchar excusas. Los minutos que siguieron fueron un caos. El público discutía, los murmullos se entrelazaban con gritos y llantos. La autoridad tuvo que alzar la voz para recuperar el control de la sala. Finalmente, anunció que el caso seguiría abierto, que habría un operativo internacional para dar con el paradero de las niñas. Pero advirtió con un tono de sentencia que el tiempo era crucial, y que cada hora perdida significaba un peligro mayor para la vida de las menores. El capítulo concluyó con Mariana siendo sacada de la sala por los guardias, su cuerpo deshecho en lágrimas, mientras afuera la prensa aguardaba ansiosa por las últimas noticias. El investigador, cargando su carpeta, salió detrás con la mirada firme, decidido a seguir las pistas sin descanso. Y en la sala quedó un silencio sepulcral, roto únicamente por la respiración agitada de quienes habían sido testigos de la crudeza de la verdad. Nadie podía olvidar lo escuchado, nadie podía apartar de su mente la imagen de esas dos niñas perdidas en un mundo oscuro, víctimas del error más imperdonable de su madre. El tribunal estaba abarrotado. Las cámaras no dejaban de enfocarse en cada rincón de la sala, como si presintieran que ese día sería definitivo. Afuera, una multitud se agolpaba esperando respuestas, ansiosa por saber si finalmente se revelaría lo que todos temían y, al mismo tiempo, deseaban con urgencia: el paradero de las dos niñas. El ambiente era tan tenso que parecía que las paredes mismas contenían la respiración. Mariana fue traída entre dos guardias. Sus manos esposadas, su rostro pálido y sus labios temblorosos revelaban la miseria absoluta de su existencia. La mujer ya no tenía lágrimas, las había derramado todas en noches interminables, pero la culpa seguía clavada en sus entrañas como una daga que no cicatriza. El público la recibió con una mezcla de insultos y gritos, algunos cargados de furia, otros de dolor. Ella no levantaba la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de quienes la despreciaban. El investigador entró poco después. Esta vez traía consigo no solo una carpeta, sino también fotografías impresas y un informe oficial sellado por las autoridades internacionales. Su expresión era grave, pero también determinada. Esa sería la jornada en que la verdad saldría a la luz. Al abrir la carpeta sobre la mesa, el silencio se volvió absoluto. Nadie se atrevía a hablar, todos aguardaban como si el destino estuviera a punto de dictarse en esas páginas. Comenzó explicando que, tras semanas de rastreo, habían logrado identificar a la pareja que intentó cruzar la frontera con la niña menor. Se trataba de extranjeros con antecedentes en tráfico de menores. Fueron detenidos en un operativo conjunto, pero cuando los capturaron, la niña ya no estaba con ellos. La tensión se volvió insoportable. El investigador respiró hondo antes de continuar. Habían localizado un orfanato clandestino en un país vecino. Entre los registros fotográficos encontraron imágenes de varios niños retenidos. Mostró una de las fotografías, una pequeña de ojos grandes, con el cabello desordenado, mirando a la cámara con miedo. El público contuvo la respiración. Era la hija menor de Mariana. El grito de la sala fue inmediato. Algunos rompieron en llanto, otros aplaudieron por la esperanza de que al menos una de las niñas seguía con vida. Mariana se levantó bruscamente, con las manos temblorosas, tratando de acercarse a la foto. «Esa es mi hija», gritó con desesperación. Pero la autoridad la obligó a sentarse con un golpe seco de la mesa, recordándole que ese hallazgo no borraba su responsabilidad. El investigador prosiguió: la niña había sido rescatada en el operativo, junto a otros menores. Ahora estaba bajo custodia de las autoridades, recibiendo atención psicológica. Sin embargo, era evidente que había sufrido traumas difíciles de reparar. El público escuchaba con el corazón encogido.
Había una mezcla de alivio y dolor, alivio por saber que estaba viva, dolor por lo que había vivido. Pero la tensión se multiplicó cuando habló de la hija mayor. Según los informes, había sido llevada a una familia adinerada en Europa, con documentos falsificados que la hacían pasar como hija biológica. Las investigaciones confirmaron que la pareja había pagado una suma exorbitante para tenerla, y que ahora residía en una mansión custodiada por abogados que alegaban desconocer el origen ilícito de la niña. Recuperarla sería un proceso largo y complejo, lleno de trámites legales internacionales. No era un rescate inmediato, pero al menos había una pista firme. El público reaccionó con un murmullo estremecedor. Había esperanza, sí, pero también indignación. Dos hermanas separadas, arrancadas de su hogar, víctimas de una decisión monstruosa. Mariana lloraba sin consuelo, gritando que haría lo que fuera para recuperarlas, implorando una oportunidad de redención. Pero sus palabras se estrellaban contra un muro de odio. Nadie parecía dispuesto a perdonar. La autoridad, con el rostro endurecido, se puso de pie. Su voz resonó con fuerza en cada rincón. Este tribunal reconoce los hallazgos presentados. Una de las niñas ha sido rescatada con vida, la otra se encuentra localizada y bajo la custodia ilegal de una pareja extranjera. El proceso para traerla de vuelta se iniciará de inmediato. Un aplauso rompió el silencio, aunque mezclado con sollozos y rabia contenida. Entonces vino el momento que todos esperaban, el veredicto. Mariana fue puesta de pie, frente a la autoridad, frente al público, frente al juicio moral que la había condenado desde el inicio. Su cuerpo temblaba, sus ojos parecían dos pozos vacíos. La voz de la autoridad retumbó como un martillo. Usted, Mariana, es responsable de haber vendido a sus hijas, de haberlas expuesto a un mundo de horror del cual apenas una ha logrado salir con vida. No hay excusa ni pobreza que justifique este acto. Su condena no solo será legal, será eterna en la memoria de quienes la escucharon confesarlo aquí. Mariana se desplomó, gritando que aceptaba cualquier castigo, que lo único que pedía era poder volver a ver a sus hijas, aunque fuera una vez más, para pedirles perdón. El público estalló en voces enfrentadas, unos exigían cadena perpetua, otros clamaban que jamás debía acercarse a las niñas. La sala se volvió un caos, los guardias tuvieron que contener la furia de algunos asistentes. La autoridad alzó la voz una vez más, imponiendo silencio. Este caso marca un precedente. No se trata solo de juzgar a una madre, sino de recordar al mundo entero que los niños no son objetos, que jamás deben ser vendidos, que la inocencia no tiene precio. El golpe final del mazo hizo retumbar la sala como un trueno. El capítulo culminó con la imagen desgarradora de Mariana siendo escoltada fuera de la sala, entre gritos de odio, mientras el investigador se quedaba con la carpeta en las manos, preparado para seguir el proceso de repatriación de la hija mayor. Afuera, la multitud aguardaba con rostros cargados de lágrimas y rabia. Y en medio de todo, flotaba la certeza de que el caso quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. La historia de una madre que traicionó la sangre de su sangre, y de dos niñas cuya inocencia fue arrancada en nombre del dinero, pero que aún tenían una esperanza de volver a encontrarse.